Jorge Sequeira, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a los jefes de agencia del Sistema de Naciones Unidas en Chile, señoras y señores representantes de organizaciones de la sociedad civil, damas y caballeros. A continuación, se dirigirá a ustedes el director subrogante de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos y quiero darles la bienvenida en nombre de la Dirección de Política Multilateral de la Cancillería y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos reunidos aquí en la mañana para asistir a la presentación que nos van a efectuar nuestros amigos del Sistema de Naciones Unidas sobre el marco de trabajo que tienen preparado para los próximos 4 años, al cual han sido ustedes convocados. La verdad que me avisaron poco rato atrás que tenía que asistir a esta presentación, entonces pedí algunas ideas sobre la sociedad civil. De las 3 o 4 páginas que me prepararon, pude rescatar 6 ideas que quisiera compartirlas con ustedes, que me parece que son las más importantes, y nuevamente quisiera agradecerles por su presencia aquí en esta sala. En primer lugar, tengo aquí una idea que me parece muy relevante, que dice lo siguiente: desde hace algunos años, la sociedad civil organizada ha venido a modificar el campo de acción internacional de los Estados. Desde las instituciones públicas observamos la creciente presencia ciudadana a través de la sociedad civil. La sociedad civil se ha hecho de la misión de construir un país más democrático, inclusivo y sustentable. Los estados y los agentes oficiales que los representan han debido comenzar a compartir su campo de acción con otros actores sociales, la sociedad civil en este caso. Los organismos internacionales y las agencias especializadas han creado segmentos de reuniones y espacios permanentes de trabajo para las organizaciones y líderes de la sociedad civil. Es el llamado tercer sector, que a veces tiene más relevancia incluso que la actividad que puedan realizar los mismos estados. Las organizaciones y los líderes de la sociedad civil son muy importantes para un despliegue internacional moderno e inclusivo. Y por último, la idea de cierre que me pareció muy importante y que un poco refleja la labor que hacen ustedes, ¿verdad?, es la siguiente. Es indudable que para mejorar cualitativamente la democracia, para hacerla más inclusiva, se deben profundizar los canales de participación de la ciudadanía, facilitando y ayudando en la medida de nuestras capacidades institucionales los proyectos e iniciativas que ellos desarrollan. Sin duda, el trabajo y contacto permanente con la sociedad civil es un valor agregado que debemos incorporar en nuestro país. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y sean bienvenidos aquí en esta Academia Diplomática. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Tapia. A continuación se dirigirá a ustedes el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, señor Antonio Molpeceres, quien dará una presentación general y expondrá los objetivos del taller. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros y por tus palabras. Quisiera un agradecimiento muy especial al director de este centro, de esta academia tan prestigiosa, señor Somavia, que fue colega del Sistema de Naciones Unidas, bueno, más que colega, jefe de muchos de nosotros aquí, director de la OIT durante muchos años y que me confesó que sigue teniendo su corazoncito en Naciones Unidas y causa de eso, pues, parte de eso es poder hacerlo en este lugar. Bueno, supongo que la pregunta es ¿por qué estamos aquí? Este es un ritual que para nosotros es muy importante y utilizo la palabra ritual en su definición más positiva. Cada 4 años tenemos el Sistema de Naciones Unidas en Chile y en todos los países donde hay una presencia de Naciones Unidas tiene que presentar un plan de negocios.
para ponerlo de forma muy cruda. Nosotros tenemos siglas que van a escuchar más tarde, que son a veces complicadas de entender, pero al fin de cuentas es un plan de negocio. Es decir, esto es lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer durante los próximos 4 años. Y estas son las áreas que nos parecen importantes en Burkina Faso, en Camboya, en Honduras, en Chile, que tenemos que trabajar o colaborar más que trabajar. Y entonces ese documento después es consultado con nuestras contrapartes, con el Estado, el país a donde estamos trabajando, pero también, y eso lo hicimos a principios de julio, hubo un evento muy parecido en esta misma sala con los diferentes ministerios, pero también es muy importante para nosotros poder compartirlo con la sociedad civil, aquí y en todos los países en el cual hay presencia de Naciones Unidas. Y un poco es eso la idea de esta mañana. Esto es lo que queremos hacer. ¿Qué les parece? ¿Podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Esa es la idea de esta mañana. Es decir, tener una presentación y después poder escucharles y si hay algún comentario, etcétera. Los tiempos son muy reducidos para la firma, pero siempre bienvenidos cualquier sugerencia para mejorar el documento. Con sociedad civil hay muchísimos ejemplos. Yo creo que, y creo que Naciones Unidas ha sido bastante deficiente en trabajar con sociedad civil. Hay un objetivo y un mandato que tenemos de los países de que el sistema de Naciones Unidas tiene que trabajar con las organizaciones de sociedad civil, las ONGs, etcétera. Pero lo hacemos más o menos bien. Yo incluso me atrevería a decir que no lo hacemos tan bien como deberíamos hacerlo. En el caso de Chile hay muchos ejemplos de trabajar con sociedad civil. La semana pasada tuvimos un evento con ONU Mujeres en el cual se otorgó proyectos, y me corriges, a 11 organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el tema de género. Trabajamos con la sociedad civil en cosas como la conservación de especies exóticas en el archipiélago de Juan Fernández, y ahí trabajamos con Island Conservation, que es una organización de sociedad civil. Aquí está la Cruz Roja, y hace poco con la Cruz Roja hemos estado trabajando no solamente en el tema de manejo de riesgo, pero también en trabajar con ellos para los refugiados en Siria y en la Franja de Gaza, y muchos de ustedes también con los cuales trabajamos. Entonces, quisiéramos hacerlo más. Si tuviéramos más plata, lo haríamos más, pero bueno, esto es un país de ingreso medio alto y lo cual impone ciertas limitaciones. Pero sí que trabajamos con organizaciones de sociedad civil en Chile, y por eso que queremos decirles, bueno, esto es lo que queremos hacer durante los próximos 4 años. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? ¿Estamos en la buena dirección? Les puedo, Alfredo, confesar que del Estado chileno y los diferentes ministerios nos dijeron que estábamos supuestamente en la buena dirección. Entonces ya, ahora queremos escucharles a ustedes. Aprovecho para agradecer a todos los colegas míos, y hay muchos que están aquí en la sala, dispersos en toda la sala, y sobre todo, muy profundamente un agradecimiento a todos ustedes que han tomado el tiempo esta mañana para ayudarnos a mejor definir lo que queremos hacer en Chile del 2015 al 2018. La idea ahora es, hay 2 representantes en la mesa, y entre los dos, el doctor Sequeira, el doctor del Águila y yo, vamos a presentar una presentación que va a durar no mucho, va a ser rápida, y después abrir y preguntas, comentarios, etc. Entonces, sin más, Ignacio, le paso directamente la palabra, ¿no? Sí, le paso directamente la palabra al doctor del Águila, que es el representante de la OPS-OMS en el país. Gracias. Muy buenos días. Bueno, que ya escucharon, mi nombre es Roberto del Águila. Yo vengo de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Y lo que vamos a estar haciendo es presentando, como muy bien decía Antonio, lo referente a lo que es el marco de asistencia para el desarrollo del Sistema de Naciones Unidas, que utilizamos, como lo menciona Antonio,
siempre con una serie de siglas, y en este caso lo utilizamos la sigla que es el UNDAF por las iniciales en inglés. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo específicamente ahora? Ahora vamos a estar viendo estos 3 grandes objetivos. Está la presentación de el tercer marco. Mencionó Antonio que es periódicamente, cada 4 años, se tiene que estar haciendo este tipo de trabajo y por lo tanto esta es la tercera oportunidad que en Chile estamos presentando y es para el periodo del 2015 al 2018. La idea es la discusión, esta presentación. Este marco está basado en 4 grandes líneas estratégicas y lo que se busca es visualizar oportunidades de cooperación entre el sistema y Chile. Y acá yo quisiera remarcar algo que a veces no queda muy claro. Cuando hablamos de este UNDAF, nos estamos refiriendo al marco de cooperación de todas las agencias de Naciones Unidas. Eso no significa que cada agencia en particular que tiene un mandato específico desarrolle su propio mandato más allá de lo que está explícitamente considerado en este marco. El marco nos da la idea de cómo en conjunto todas las agencias del sistema de Naciones Unidas en Chile vamos hacia un mismo objetivo. Eso es entonces lo que quisiera remarcar. Como ustedes saben, Naciones Unidas es un conjunto de agencias. Aquí estamos simplemente haciendo un gran pantallazo, son 2 pantallas que vamos a estar mostrando las diversas agencias de Naciones Unidas que trabajan en Chile. Vamos desde la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, voy a nombrarlas porque a veces las iniciales no siempre se conocen. Comentábamos antes del inicio que entre los que trabajamos en Naciones Unidas decimos las iniciales pensando que todo el mundo tiene el deber de conocerlo, lo cual es absolutamente falso. Entonces nos tenemos que presentar adecuadamente. El ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Banco Mundial, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ONUDI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONU Mujeres, una agencia relativamente nueva que tiene como encargo lo que es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. OPS-OMS, que es la agencia que yo represento, el Programa Mundial de Alimentos, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la US, vamos a mejor ponerlo más que por las iniciales, la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el UNFPA, Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, y UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Algunas son muy reconocidas y todo el mundo lo sabe, otras no lo son tantas, pero tenemos que saber que cada una de estas agencias está presente en Chile. Pero evidentemente la presencia en Chile de todas estas agencias no es similar. ¿En qué sentido? Hay algunas que tienen un ámbito de cobertura que no es solo el nacional, sino también es subregional o regional. Entre ellas tenemos la FAO, acá está en Santiago, la oficina regional para toda la América. UNESCO es una oficina de igual manera regional. El Alto Comisionado de Derechos Humanos es una oficina regional, igual manera. La Unión Internacional de Telecomunicaciones mira desde el punto de vista subregional toda la región de Sudamérica, y OIT, que mira de una manera subregional el sector del Cono Sur. Tienen todas un conocimiento especializado en las áreas de su competencia. Hay oficinas que son del país. UNICEF es una oficina del país, PNUD es una oficina del país, OPS-OMS es una oficina del país. Por lo tanto, hay oficinas, la OIM es una oficina del país, hay oficinas específicas del país, pero hay otras que tienen un alcance mayor. Y hay otras que solamente cuentan con oficiales de enlace. Cuando digo solo es un mal decir, quiere decir su trabajo está ligado y representado a través de los oficiales de enlace
teniendo oficinas de regionales o de país vecinos en las cuales ellos representan y desarrollan ese trabajo. ¿Qué es este marco, entonces, de asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo? Como decía, por sus iniciales en inglés es el UNDAF. ¿Qué significa esto? Yo les mencioné que es un marco en el cual, Antonio lo mencionaba, un plan de negocios, es un marco estratégico. ¿Un marco estratégico para qué? Para que nosotros, el conjunto del equipo de Naciones Unidas, desarrolle una acción de plan hacia un objetivo común. Eso es el marco estratégico. Y hemos estado conversando nosotros y decimos, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué es lo que cada una de las agencias se tiene en capacidad de poder ofrecer al país? El segundo elemento es describir esta respuesta colectiva del sistema de Naciones Unidas en áreas específicas. El tercero es demostrar que el sistema de Naciones Unidas tiene unas competencias específicas, que es lo que queremos mostrarles. Y el cuarto, este es el elemento fundamental, promover la coherencia del sistema de Naciones Unidas para mejorar eficiencia y eficacia en el desarrollo de la asistencia al país. Y eso es uno de los elementos fundamentales que vale la pena resaltar. ¿Cómo se expresa este UNDAF específicamente ahora en este plan? Primero, se han identificado 4 áreas principales de acciones de manera común para articular lo que son las prioridades del gobierno. En cada área hay 10 resultados o efectos específicos que se esperan alcanzar a lo largo de estos 4 años en el cual se va a estar desarrollando este UNDAF. Sobre esta base se van a realizar acciones conjuntas, hay planes específicos anuales para el desarrollo y la consecución del logro de estos 10 resultados y de los 4 en cada una de las 4 áreas que habíamos mencionado. ¿Cómo es que surge el poder decir por qué 4 áreas y estos 10 resultados? Es porque nos basamos con una serie de insumos para desarrollar este UNDAF. El primero, hay una evaluación conjunta del país. ¿Qué significa? Las agencias de Naciones Unidas tienen un diagnóstico, hacen un diagnóstico sobre la situación del país y a partir de ahí dicen, si estos son los puntos que consideramos importantes, estos deberían ser las acciones que deberíamos estar desarrollando. El segundo elemento son las prioridades expresadas en el programa de gobierno 2014-2018. No podemos simple y llanamente decir esto es lo que piensa Naciones Unidas. Tenemos que mirar qué es lo que se piensa desde el punto de vista de gobierno en el accionar. El tercero, cuál es el valor añadido del sistema de Naciones Unidas tiene y puede desarrollar. Y el cuarto es la evaluación que se hizo en relación al programa que teníamos anteriormente. Específicamente en la evaluación conjunta voy a mostrar las conclusiones muy breves de lo que se había hecho. Hay un documento explícitamente puesto, está, si desean mirarlo, está dentro de la página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, donde perfectamente pueden mirar y leer este documento. La situación, entonces, ponemos que la situación del país se caracteriza por desarrollo de distintos signos. Una parte económica muestra igual manera muy buenos logros, una tasa de crecimiento bastante adecuada en los últimos años. Igual manera se dice que es un país de ingreso medio, que hay un nivel de empleo e ingresos con mayor acceso y consumo y bienestar, un gasto social, y esto es lo que a mí me gusta remarcar, un gasto social que creció en un 85%, y hay una evaluación positiva en el índice de desarrollo humano. Pero hay algunos puntos que de igual manera se tienen que destacar. El primero es que si bien hay buenas cifras, hay algunos problemas serios en cuanto a lo que es el tema de desigualdad. Entre ellos, altos índices en desigualdad en ingreso, distribución de la riqueza,
problemas en educación y en salud. De igual manera, hay desigualdades territoriales, hay discriminación y vulneración de los derechos sobre determinados grupos sociales, fundamentalmente mujeres y pueblos indígenas. Y hay una disminución importante en la confianza en la institucionalidad política. Y lo que buscamos es que para alcanzar el desarrollo humano del país se requiere avanzar en la resolución de esas desigualdades. Y por lo tanto, lo que se está considerando es que en las principales áreas que hemos analizado dentro de este CCA o análisis conjunto de lo que es el país, consideramos que tenemos que mirarse desde el punto de vista de avances y desigualdades en ingreso y empleo, en educación, en salud, y hay avances y limitaciones de la democracia en Chile en relación a la participación, representación y gobernabilidad, garantía de derechos y discriminación y acceso y limitación al medio ambiente y energía. Es a partir de este diagnóstico es que se pasa al desarrollar este UNDAF, que ahora sí le cedo el uso de la palabra a Jorge Sequeira de UNESCO. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Sequeira y represento a la UNESCO en Chile y en la región. Como mencionaban nuestros colegas anteriormente, por ejemplo, quiero retomar las palabras del señor Tapia. Pensamos en ustedes en términos de valor agregado al esfuerzo de plan de negocios que estamos presentando hoy y que ya hemos presentado antes al gobierno. Y también pensamos en el tercer poder que ustedes representan, cómo podemos trabajar más y mejor juntos, basado en la experiencia anterior, basado en el análisis que acabamos de ver, y también pensando en el futuro de Chile. Un país que emerge económicamente, un país que tiene cooperación sur-sur, como por ejemplo la sociedad civil y las organizaciones que ustedes representan, también participan de este crecimiento y también participan de la colaboración internacional. En ese sentido, hemos propuesto en nuestro plan de negocios 4 áreas de cooperación que están enfrente de ustedes. Las voy a leer, pero solo esta vez. La primera es el desarrollo social y económico con mayor igualdad, que está muy en línea con lo que mencionó el doctor del Águila anteriormente. Una de las conclusiones del análisis que hemos hecho, del análisis nacional. La segunda es consolidación de procesos democráticos y reformas políticas. La tercera, sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos, pensando también en el post-2015 y en conferencias internacionales que nos llevan hacia estrategias en cambio climático, protección del medio ambiente y, por supuesto, la cooperación sur-sur, un tema importante para la región y sobre todo para Chile. Y en ese sentido quiero también subrayar que nosotros vemos este UNDAF o este plan de negocios no solo como un instrumento de desarrollo y colaboración nacional, sino que también tiene ramificaciones internacionales por el hecho de que algunas de las agencias basadas en Santiago también tienen cobertura regional o internacional que permite no solo nutrirse de experiencias de otros países, pero también exportar la experticia y el conocimiento, la experiencia chilena a través de un instrumento que podrían ser las organizaciones de la sociedad civil, pero también la Agencia de Cooperación de Chile. Entonces me voy a permitir ahora explicar una por una las áreas de cooperación. La primera lámina en cada área de cooperación aborda qué queremos hacer y la segunda lámina cómo queremos abordarlo, cómo planeamos trabajar con ustedes y con el gobierno. La primera área de cooperación, en esta tenemos 3 resultados que quiero recabar. El primero es, y muy en línea con la reforma educacional presente, la calidad y el acceso a la educación, que es la gran deuda pendiente en Chile y en la región. La calidad de la educación más allá de la cobertura y del acceso. El segundo punto es la aplicación sobre el enfoque de derechos en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas sociales. Y el tercero, cómo impulsar acciones públicas destinadas a una mayor igualdad del género. Esas son las 3 áreas principales. ¿Cómo queremos abordar esto? Primero que nada, a través de asesorías técnicas
para el desarrollo de políticas, programas e instrumentos, también a través de instancias de diálogo. Este es un ejemplo de instancias de diálogo, a través de la construcción del conocimiento relevante sobre temas específicos que mencionamos anteriormente y sobre todo cómo identificar buenas prácticas en la región que puedan nutrir a Chile, que puedan nutrir este plan de negocios y que se puedan implementar a nivel nacional. La segunda área de cooperación, consolidación de procesos democráticos y reformas públicas. ¿Qué queremos hacer? Primero que nada, cómo perfeccionar la institucionalidad que garantice el ejercicio apropiado de los derechos humanos en el marco de compromisos internacionales. Y aquí la sociedad civil puede jugar un papel muy importante debido a su labor de custodio o simplemente de vigilante de los compromisos internacionales, junto con las Naciones Unidas en el país. El diseño y la práctica de reforma del sistema político para fortalecer las instituciones democráticas y, muy importante, el último punto también, cómo incluir y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, lo cual está también muy inscrito en la agenda nacional actual. ¿Cómo queremos abordar estos temas? A través de la capacidad de asistencia técnica, cómo aumentar esa capacidad, cómo mejorarla, cómo distribuirla para desarrollar marcos legislativos y de políticas públicas, cómo tener mejor diálogo entre los diversos actores que van desde el sector privado al sector público y, por supuesto, la sociedad civil, cómo intercambiar y conocer prácticas, buenas prácticas que vengan de otros países o de otras regiones, y cómo mejorar la capacidad de acompañamiento para que se puedan cumplir los diversos convenios e instrumentos internacionales, otro tema importante en el cual la sociedad civil puede perfectamente hacer una gran colaboración con nosotros para Chile. En el área de cooperación número 3, que se llama sostenibilidad ambiental y reducción de riesgos, ¿qué queremos hacer? Queremos fortalecer las capacidades nacionales para adaptar y mitigar el cambio climático. Esto es una consecuencia directa de la reunión mundial de Río +20 que tuvo lugar hace 2 años en Brasil y es una de las recomendaciones que todos los países están abordando. Luego, el diseño y la puesta en práctica de políticas públicas de manejo sustentable o sostenible de recursos naturales energéticos y el fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres que posee el país. Todos sabemos que Chile es un país en el cual ocurren desastres naturales y siempre la sociedad civil ha hecho muy buen equipo con Naciones Unidas y el gobierno de Chile en el 2010 y más reciente en el 2014, cuando han habido desastres naturales. No hay que solo pensar en la respuesta, sino también en la prevención y la gestión del riesgo de desastres. ¿Cómo queremos abordar estos temas? A través del desarrollo de estrategias nacionales alineadas con instrumentos internacionales, a través de la promoción de energías renovables y no convencionales, a través del fortalecimiento de una nueva institucionalidad ambiental y a través de acciones de desarrollo de capacidades de los actores estatales y no estatales, ustedes, para mejorar el desarrollo sustentable del país. Y finalmente, en el área de cooperación número 4, cooperación sur-sur, ustedes se preguntarán por qué la sociedad civil podría, o cómo la sociedad civil podría interactuar en esta área de cooperación. Y ustedes también tienen representantes internacionales. Algunas organizaciones de la sociedad civil chilena se mueven también a nivel internacional. Tenemos ejemplos en otros países aledaños o, por ejemplo, durante los eventos de Haití, en el desastre natural que hubo hace algunos años. Ahí también la sociedad civil puede colaborar en nuestro plan de negocios con nosotros y con el gobierno de Chile a nivel internacional para fortalecer la institucionalidad de la cooperación, particularmente en la gestión de coordinación. O sea, todos trabajando juntos y mejor para evitar duplicar esfuerzos y optimizar recursos. Y a través de una coordinación entre las diferentes unidades de cooperación internacional, queremos trabajar más, pero queremos trabajar mejor con ustedes. Cómo articular las experiencias en cooperación sur-sur de diferentes servicios y unidades en los cuales ustedes también participarían y, por supuesto, pueden aportar sus experiencias nacionales e internacionales. Y finalmente, cómo articular estas oportunidades y estos contactos que Naciones Unidas puede proveer al país a través de nuestra presencia internacional. Y con esto quiero dar la palabra a Antonio, quien va a concluir la presentación. Gracias.
Antes de continuar con la presentación, simplemente decirles, todo lo que aparece aquí, de cierta forma lo estamos haciendo ya. O sea, aquí no es que estemos reinventando la rueda. De hecho, uno podría incluso decir que es una continuación del trabajo que venimos haciendo, estas 4 áreas. Primer mensaje. Segundo mensaje, el documento, y creo que hay copia del documento que estamos distribuyendo. Uno podría decir, bueno, peca de ser muy general. Existe un formato específico para estos documentos que fue el Consejo, la Asamblea General de Naciones Unidas que decidió, este es el formato, son tantas páginas y tiene que hablar de indicadores, de efectos especiales, hay un lenguaje muy onudiano que hay que respetar y entonces, claro, para la gente que no es onudiana, entonces dice, bueno, pero ¿por qué están utilizando tal frase? Bueno, sí, eso es parte de la casa. Entonces hay un formato y algo que dijo el doctor del Águila que me parece muy importante, y es que después cada agencia tiene sus propios programas específicos. En fin, quería dejar eso. Y algo, por ejemplo, en Cooperación Sur-Sur, mencionaba Jorge, estamos trabajando con sociedad civil. Existe un fondo contra el hambre y la pobreza, en el cual se financia una serie de proyectos a organizaciones de la sociedad civil chilena, Un Techo para Todos, es una, Cuaniquem es otra, la Cruz Roja, otra. Han habido varios proyectos que han sido financiados a través de ese fondo. Entonces, lo que ven aquí, en realidad, se está practicando o se está realizando hoy en día. Bueno, ahora vamos a hablar de la plata, ¿no? Aquí dicen ¿de dónde viene la plata? Bueno, dicen recursos provenientes de los diferentes programas regulares de las agencias de la ONU en Chile. No es secreto que, bueno, Chile es un país de ingreso medio alto, por lo tanto los recursos que podemos acceder de afuera del sistema de Naciones Unidas son muy limitados. Ustedes en sociedad civil conocen mejor que nadie en los últimos años la salida masiva de mucha cooperación bilateral, multilateral de Chile, por ser un país de ingreso medio alto. Nosotros en Naciones Unidas seguimos y vamos a seguir, pero esa es una realidad. Recursos propios a Chile son limitados. Los recursos de la cooperación internacional hoy en día se están siendo dirigidos a una serie de países de ingreso muy bajo y Chile no es el caso. Pero algo hay. Igual reflejan periodos de programación de agencias. Hay agencias que tienen periodos anuales, otros tienen periodos bianuales, otros, como por ejemplo el PNUD, tenemos periodos de cada 4 años. Y la idea un poco es darle valor agregado a los recursos que podemos movilizar del Estado chileno. Aquí van a ver una lámina con números, no le presten mucha atención. Bueno, y pasamos al siguiente. No, vamos a ver a ese sí, porque esto más o menos son estimaciones. Por favor, son estimaciones de cuánto vamos a poner como sistema de Naciones Unidas a las 4 áreas. Y entonces, claro, uno dice, mira, y sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos tiene casi 20 millones de dólares, que es el 60%. ¿Por qué será? Y lo es porque internacionalmente existen fondos, y los que conocen el mundo del medio ambiente conocen el fondo GEF, el Fondo del Medio Ambiente Mundial, donde hay recursos muy importantes y que manejados por el Sistema de Naciones Unidas. Entonces son proyectos grandes. Mencioné anteriormente el proyecto de Juan Fernández de especies exóticas. Estamos hablando de proyectos de 4 millones de dólares, etcétera. Y por eso que esa cifra aparece distorsionada al resto. Pero vamos a ver, esto son estimaciones, son extrapolaciones. Yo no sé lo que va a pasar en 3 años con los recursos, pero más o menos esto es lo que calculamos. El número real de cuánto administra el Sistema de Naciones Unidas en Chile es muy superior a los 30 millones que aparecen ahí, porque hay muchos recursos del Estado chileno que pasan a través del Sistema de Naciones Unidas. Pero esto es más o menos una indicación de cómo está distribuido los recursos que vienen de afuera, lo que estimamos en su distribución.
Y hay una lámina que dice implementación del UNDAF y hay una serie de comentarios. ¿Cómo se hace esto? Dentro de la casa tenemos equipos interagenciales temáticos que se reúnen. Funcionarios, tenemos un equipo en el tema de género y de derechos humanos, tenemos un equipo en el tema de riesgos. Nosotros trabajamos muy cerca con la red humanitaria del país. Hay una serie de equipos interagenciales que se reúnen y que proponen ideas y proponen proyectos. Eso es lo que llamamos los grupos temáticos. La idea es que nosotros todo lo que hacemos lo tenemos que tener con el visto bueno del Estado chileno, obviamente, porque Naciones Unidas Chile es parte de Naciones Unidas y por lo tanto todo lo que hacemos tiene que tener el visto bueno del Estado chileno, y en el caso, por lo menos mi experiencia de 2 años y pico, es que eso no es un problema, al contrario, hay una relación muy cercana, muy fluida con el gobierno anterior, con este gobierno, de verdad. Y he trabajado en países donde no es el caso, pero en el caso de Chile hay una comunicación muy fluida y muy positiva. Y hay una serie de información ahí que no voy a entrar en mucho detalle, pero un poco es eso, cómo se hace. Trabajar conjuntos, tenemos un equipo de país, que son los jefes de agencia, que varios de ellos están aquí presentes, y nos reunimos por lo menos una vez al mes, si no más. El monitoreo del programa, me dice, con formación de un equipo interagencial con participación de las contrapartes del gobierno, eso es algo que hacemos cotidianamente. Hay revisiones anuales que nos obligan a preparar, hay lo que llaman el informe del coordinador residente. Tenemos que hacer seguimiento al UNDA. Y aquí termino con esta lámina, antes de pasar, yo creo que a la parte más importante de la mañana, que es nuestra conversación. Este proceso se inició a mediados del año pasado. Primero con la formulación del CSA, que hablaba Roberto del Águila, que es este diagnóstico de cómo vemos nosotros Chile, y después de qué es lo que vamos a hacer, que es el UNDAF. Ha habido un proceso muy largo y tuvimos una reunión, como mencioné anteriormente, con el Estado chileno, con los diferentes ministerios. Hoy tenemos esta reunión con sociedad civil. La idea es que esto se firme en septiembre, este documento. Es un acto protocolar, pero creo que es simbólicamente importante. En cuanto los jefes de agencia lo firman, y lo firma el Estado chileno, y en este caso tengo entendido que va a ser el canciller mismo que lo va a firmar. Y después, se envía a nuestra sede, y la idea es tenerlo como nuestra referencia durante los próximos 4 años. Tenerlo ahí, en cada uno, tenerlo en nuestra mesa, como nuestro documento de referencia. Es eso. Y la idea de hoy es, poder escucharles. Yo sé que no han tenido tiempo de leer el documento, que para muchos de ustedes acaban de recibirlo, pero cualquier comentario, cualquier sugerencia que podamos sacar de esta mañana, e incluso si nos pueden enviar algo, si piensan que, yo la verdad que me gustaría poder leerlo y enviarle algo por escrito, por favor háganlo, y siempre es útil. Y esta es la lámina obligatoria. Hay una página ONU-CL que hay toda la información sobre el sistema de Naciones Unidas en Chile. Les invito a todos a verla. Y termino simplemente, antes de abrir para el espacio, agradeciendo a mucha gente, pero a Alejandro Mañón en particular, que está sentado ahí, que es el que ha organizado esta mañana. Un agradecimiento muy particular. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Alejandro, cualquier información que quieran enviar, pueden hacerlo a través de Alejandro o a través de la página. Hay un link en la página para enviar la información o comentarios. Y mi nombre es Pablo, yo soy ahora actualmente médico general, represento a la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. Muchas gracias a todos por la presentación. Yo quisiera preguntar en específico algo que nos atañe directamente como futuros médicos recién egresados, respecto a la equidad en salud. Quisiera saber cómo OPSOMS, por el Programa de Naciones Unidas, está enfocándose en los próximos 4 años en resolver equidad específicamente en salud. Ok, muy bien. Vamos a tomar una o dos más y después pasamos. Hay una justo detrás de ti, una en la esquina ahí, Alejandro. Y después ahí. Sí. Sí.
Abraham Armijo, vicepresidente de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile. Algunos temas bien puntuales, bien precisos. Se menciona que Chile es un país de ingresos medio altos, y esto con respecto al tema del financiamiento creo que es importante considerar multidisciplinariamente esa condición. Chile sí efectivamente es un país que ha tenido un alto desarrollo, un alto crecimiento, pero eso no ha ido acompañado a la par con una instancia de desarrollo que es justamente los efectos sobre los cuales recae sobre la sociedad civil. Esto es uno de los hechos que recae sobre la sociedad civil. En ese sentido, pienso que la evaluación de la ONU también tiene que estar contemplado el tema del desarrollo, en la evaluación, digamos, de los aportes y financiamientos de algunas actividades justamente de esta sociedad civil. Segundo, me hago la pregunta con respecto de la participación real de la sociedad civil en la estructuración de este documento que finalmente va a terminar firmando el Estado de Chile. Gracias. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Jimena Erazo, represento a la Fundación Henri Dunant América Latina y tengo una pregunta. Quisiera saber cuál es la percepción que ustedes tienen en reuniones con el gobierno, con las distintas instituciones, agencias del gobierno chileno, en lo que se refiere a la participación de la sociedad civil en las distintas áreas de cooperación que ustedes están proponiendo. Vemos que ahí hay algunas áreas que son particularmente sensibles, todo lo que dice relación con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sustentable, pueblos indígenas. Entonces, quisiera conocer qué percepción tienen ustedes respecto de sus reuniones con las autoridades del gobierno respecto de una participación real de la sociedad civil en toda esta propuesta que ustedes tienen en el marco de cooperación. Gracias. Bien. No sé si queremos. Sí, no, ya pasamos a las respuestas. En relación a la primera pregunta o la primera intervención, evidentemente uno de los grandes problemas que se ha considerado dentro de lo que es tanto el análisis en el CCA como en el plan de la estrategia de desarrollo para los 4 años, uno de los puntos fundamentales es la equidad en salud. Una de las cosas que mencioné es que son 4 áreas generales y 10 resultados, y evidentemente si uno quiere buscar la palabra salud en alguno de ellos no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque explícitamente consideramos que una de las acciones que desde la Organización Mundial de Salud se pone es salud en todas las políticas, y eso implica que nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista de salud en todas las acciones que represente o desarrolle el Estado y sociedad civil. En relación explícitamente a lo que es el tema de equidad, sí es una de las máximas prioridades el tema de equidad en salud. Y justamente una de las acciones que se está desarrollando con mayor fuerza es lo que es la cobertura universal de salud. Planteando como cobertura universal de salud no solamente el acceso a las personas al tratamiento, sino el acceso a las personas a lo que es la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y finalmente el tratamiento. Esas son las acciones que como Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana de la Salud, estamos desarrollando, que está en este momento trabajando arduamente con el Ministerio de Salud, pero no es solo con el Ministerio de Salud, lo mismo lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud Social, lo mismo con el Ministerio de Agricultura, con el SARNAM y con las otras instancias del Estado que tienen implícita o explícitamente el tema de lo que es lograr equidad y brindar la equidad en el acceso a lo que es servicio de salud para toda la población. Gracias por la pregunta. La segunda pregunta. Primero que nada quiero que quede claro que siempre hacemos una diferencia que es la siguiente. A pesar de que Chile es un país de ingreso medio alto, miembro de la OCDE,
como son otros en la región, tal es el caso de México. Una cosa es desarrollo macroeconómico y otra cosa es desarrollo socioeconómico. Y la gran deuda pendiente en toda la región y en Chile es la desigualdad. Y en ese sentido, el área de cooperación número 1 en su primera línea menciona desarrollo social y económico con más o con mayor igualdad. Ese es nuestro punto de entrada principal para el plan de negocios que proponemos. Y ahí la participación de la sociedad civil es fundamental. En el caso que usted mencionaba sobre aportes de financiamiento, en el caso concreto de educación, puedo mencionar varios ejemplos en los cuales apoyamos financieramente y técnicamente a grupos de la sociedad civil chilena emergentes que trabajan en situaciones de dificultad en algunas regiones más alejadas o difíciles del país, siempre en aras y para beneficiar actividades o políticas que van en favor de la mitigación de la desigualdad. Entonces, en ese sentido, la sociedad civil participará y siempre ha participado con nosotros, incluyendo el beneficio de apoyo técnico y, por qué no, cuando se puede, apoyo financiero. En cierta medida estoy respondiendo también a la tercera pregunta, porque en el caso concreto de educación puedo mencionar, pero creo que mis colegas en otros ministerios también, tenemos una percepción muy clara de que el gobierno de Chile está muy anuente a participar y a permitir que la sociedad civil también genere resultados con respecto a una política nacional de desarrollo. Tenemos ejemplos muy claros en todo el país y de todas formas, como lo mencionó mi colega Antonio, cualquier cosa que hagamos en Chile, siempre el gobierno de Chile tiene que darnos el visto bueno, inclusive financiamiento a una ONG, para ser muy claro. Y eso también tiene que recibir el visto bueno del gobierno, en el caso nuestro del Ministerio de Educación de Chile, el cual es muy anuente también a trabajar con organizaciones de la sociedad civil en aras de la educación, de la calidad de los docentes en todo el país. Así que por nuestra parte sí hay una percepción positiva de la apertura del gobierno de Chile para trabajar con grupos de la sociedad civil. Sí, solamente para complementar a la segunda pregunta, algo que dijo Jorge, hay un dicho que decimos la tiranía de los promedios. Y la tiranía de los promedios es que desde afuera ven a Chile y aparece el número de $19,000 per cápita. Por lo tanto, Chile, al $19,000 per cápita, es así. Y no es así tampoco. Ustedes saben mejor que existen problemas, existen grandes desafíos, pero los que toman decisiones a veces de afuera pues tienen que tomar la decisión en base a esos promedios y por lo tanto los recursos que destinados a un país con el perfil, la tipología de Chile son menos. Y eso pasa lo mismo con México. Y México también y pasa lo mismo con otros países de la región. Pero a pesar de eso, yo creo que sí que conseguimos tener una imagen bastante correcta de la realidad. Yo recibo mucha visita aquí y nuestras oficinas están en Vitacura y a veces llegan a Vitacura directamente desde el aeropuerto y ven y dicen, bueno, ¿y Naciones Unidas qué está haciendo aquí? Entonces le digo, no, te puedo llevar a 15 minutos de aquí y vas a ver lo que es otra realidad de Chile. Pero es algo con lo cual estamos lidiando. A la tercera pregunta, mira, mi experiencia es muy positiva. La percepción del Estado, y bueno, el Estado es muy grande, o sea, nosotros hay ciertos ministerios con los cuales no trabajamos. Yo desconozco las otras agencias, pero con el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, no hay una relación, no lo hay, porque no hay proyectos con ellos. Pero con los ministerios con los cuales trabajamos, la relación, o sea, la percepción que yo tengo de lo que ellos piensan de la sociedad civil es muy positiva. Además, entre otras cosas, porque si uno ve muchos miembros de este gobierno, hasta hace unos meses estaban en la sociedad civil o en el mundo académico, o sea que vienen con esa experiencia. Eso también es una realidad. Y los que estaban en el gobierno anterior ahora están en la sociedad civil también, trabajando en algunos institutos. Entonces, hay una relación bastante positiva. Ejemplos específicos. Tuvimos un ejemplo hace poco de un proyecto o unos fondos que íbamos a destinar para refugiados en Palestina, y lo íbamos a hacer a través de una entidad del Estado y no funcionaba muy bien. Entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos con la sociedad civil? Hagámoslos con Save the Children, pasemos la plata a la Cruz Roja. Y el gobierno inmediatamente dijo, sí, mejor idea, hagámoslo porque ellos saben. Entonces eso
hemos tenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil, siempre hay alguien de muy alto nivel del gobierno que está presente. Mi impresión es que hay una receptividad muy grande. Los informes de desarrollo humano lo hacemos con el mundo académico, que para mí también eso es parte uno podría argumentar, parte de la sociedad civil también, y no hay ningún inconveniente. Al contrario, la receptividad de las autoridades nacionales siempre ha sido muy positiva. Yo no tengo ninguna experiencia, no sé si mis colegas han tenido alguna experiencia no tan favorable de percepción del Estado hacia la sociedad civil, pero mi experiencia es que siempre es muy favorable a trabajar. La sociedad civil también es muy amplio, ¿eh? O sea, estamos hablando de organizaciones muy grandes como grupos más chicos. O a lo mejor es que cuando lo hacen a través de Naciones Unidas es más positivo. No sé, quizás la relación que ustedes tienen directamente es otra, pero es otra, ¿no? Me imagino. Eso yo no ya sé. Hágalo a través de nosotros, entonces. Ahí sí, nosotros vamos a ser interlocutores. Pero con nosotros, de verdad que es positivo. Lo digo así, sincero. Y ahí había una señora justo en la... ¿Cuál es? Buenos días. Soy Amaya Pavés de la Universidad de Santiago de Chile, del programa Adulto Mayor. Quisiera... Más fuerte. Soy Amaya Pavés de la Universidad de Santiago de Chile, del programa Adulto Mayor. Y quisiera consultarles si han tenido en cuenta la condición de nuestro país y de otros de la región sobre el envejecimiento y el aumento de los adultos mayores, la condición y la transversalidad que tienen, especialmente en el primer área que ustedes han señalado que van a trabajar. Y además, la situación de desigualdad que se da en otras regiones del país, en las zonas rurales, especialmente aquellas más lejanas de los polos urbanos. Y quisiera saber cómo si han pensado abordar este problema. Ya. Muchas gracias por la exposición. Catalina Mex, directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, una inquietud plantearles en relación a un tema en que se tratan varias de las desigualdades. Hay un dicho que dice que uno ve el nivel de desarrollo de los países cuando visita una cárcel, que es justamente uno de los temas en que mayores desafíos tenemos como país de ingreso medio alto, es cuando uno visita una cárcel y si no habría alguna posibilidad también de focalizar iniciativas en uno de los lugares donde se ve transitan personas de las más desaventajadas de nuestra sociedad y cómo se pueden hacer mejoras en ese sentido. Gracias. No le escuché bien claro que quería. Gracias, muchas gracias por la invitación. Andrea Iglesias de ASHNU, una ONG que trabajamos en temas de derechos humanos de niños y niñas. Me parece interesante como línea estratégica la 1 y la 2, sin duda. Yo creo que hay coincidencia en cuanto a los títulos de la canción. Me gustaría profundizar en el tema de la estrategia. Para nosotros, desde la sociedad civil, un tema muy importante es el manejo de los datos. En Chile tenemos los datos oficiales en materia de población y desarrollo, se encuentran muy poco desagregados. En una iniciativa que desarrollamos ya por segundo año, el Observatorio de Infancia y Adolescencia, hemos podido hacer un tratamiento desde el enfoque de derecho a los datos oficiales país, y con lo poco que hay es fácil notar ahí que es una buena herramienta para notar dónde desarrollar estrategias. El 14% en Chile son pobres, el 22% de los niños en Chile son pobres, o sea, están si lo vemos en línea de tiempo de desarrollo, 10 años atrasados, y si vemos algunas regiones, la región de la Araucanía y la adolescencia, en la región de la Araucanía tiene el 38% de la pobreza del país. Entonces a nosotros nos parece muy importante que la cooperación que se puede desarrollar desde Naciones Unidas en cuanto a su carácter de asistencia técnica del Estado pueda contribuir a profundizar y mejorar el sistema de gestión y armonización de los datos, ¿no? Porque si no nos pisamos la cola. Y en el tema de consolidación de procesos democráticos, creo que me gustaría recibir más información con respecto a la estrategia de cooperación que podemos hacer, sobre todo con defensa. En Chile las policías tienen criterios de actuación
de represión y de criminalización de la protesta infantil y juvenil. Lo hemos denunciado a partir de los informes Sombra. Es una situación preocupante para la sociedad civil, para las organizaciones de niños y jóvenes que luchan por sus derechos, y nos parece que esa es un área suficientemente sensible para que la asistencia técnica pueda avanzar en que la policía actúe de manera adecuada al contexto democrático que estamos. No, yo creo que vamos a ver. Hay bastante ahí carne en lo que se ha dicho para darle... Sí, yo comienzo. En relación específicamente con la pregunta 1 sobre el tema de adulto mayor, absolutamente de acuerdo. El tema es visto de manera general cuando estamos hablando con el área de cooperación número 1, pero a su vez es un tema específico de trabajo dentro de lo que es la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud. Para nosotros el tema de adulto mayor es prioritario, estamos desarrollando ya trabajos específicos, tenemos proyectos con tanto sociedad civil como con universidades y evidentemente el Ministerio de Salud desarrollando estas acciones. Por lo tanto, sí consideramos uno de los aspectos fundamentales. Igual manera, y acá quisiera meter tanto en el tema de la primera pregunta como el segundo, que se está hablando mucho del tema de las desigualdades a nivel regionales. Somos conscientes absolutamente de esas desigualdades que se expresan fundamentalmente a nivel de las regiones, específicamente entre la población urbana y rural. Esa es una de las acciones que se está desarrollando con mayor fuerza desde ahora y es más, se está poniendo específicamente en el área de cooperación 1 como un elemento fundamental de trabajo. En concreto, el tema de la descentralización lo estamos queriendo reforzar desde el punto de vista de que tanto a nivel de los ministerios de salud, las Ceremis y los servicios de salud tengan una mayor potestad de trabajo autónomo para el desarrollo de acciones. Y el segundo elemento es, desde el punto de vista ya específico de salud, es que los diagnósticos que se realicen sean con una tendencia de visión regional, pudiendo diferenciar, y ahí está el manejo de los datos, pudiendo diferenciar aquella población que sea justamente la más vulnerable, porque lamentablemente, y eso lo mencionaba Antonio, tenemos el problema de que siempre los promedios te ocultan las desigualdades que se están ocurriendo en determinados sectores. Entonces, esa es una de las acciones que desde el punto de vista de salud, en forma concreta y desde el punto de vista de conjunto de Naciones Unidas, estamos muy interesados poder ver la desagregación de los datos de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad de la población. Gracias. Antes de dar una respuesta a algunas de las preguntas, les voy a pedir preguntas más fáciles. Con respecto a las prisiones o las cárceles, como alguien mencionaba, ese es un campo, por ejemplo, muy específico donde la sociedad civil tiene más y mejor presencia que Naciones Unidas. A través de ustedes podríamos perfectamente encauzar una serie de actividades. Ya, por ejemplo, puedo darles un caso que ocurrió en los últimos 2-3 años. El caso de la UNESCO. Yo personalmente he visitado prisiones para verificar si los programas de educación de adultos y habilidades que se imparten a las personas que están en prisión realmente están dando el resultado necesario para evitar la recaída en delincuencia. Ese es un caso específico, pero hay otros en los cuales pueden haber vínculos con salud, con protección de los niños, con educación de las familias, etcétera. Pero sobre todo también tenemos la parte de derechos humanos, cómo asegurarnos de que los derechos de aquellos en prisión también sean respetados y que tengan acceso y puedan ejercer sus derechos. Son dos niveles en los cuales trabajamos que también están previstos en nuestro plan de negocios y en un pasado reciente hemos llevado a cabo con algunos de ustedes. Con respecto a los datos y a las políticas, de hecho, en la Agenda Post-2015, de la cual no se ha hablado mucho esta mañana, pero todos los países, incluyendo a Chile, están abocados a desarrollar una agenda de desarrollo post-2015 a partir del año entrante. Y de hecho, nuestro plan de negocios tiene ya muchos elementos de esa agenda post-2015. Un gran tema es justamente el análisis de datos a nivel nacional, cómo quebrar esos datos a nivel más bajo posible para entender lo que está ocurriendo, cómo visibilizar a aquellos que son invisibles
Hay muchas personas que no existen oficialmente, la economía informal, o que no declaran impuestos y que simplemente están invisibles. ¿Cómo hacerlos más visibles de manera que puedan participar del diálogo social y también de los servicios sociales de calidad? Ese es un tema en el cual estamos dispuestos a colaborar, y en eso, de nuevo, las organizaciones de la sociedad civil nos pueden ayudar enormemente. Y por último, en relación igual al mismo tema, el espacio que nosotros tenemos que abrir para que ustedes puedan trabajar, un espacio de diálogo, un espacio también de los informes sombra, que en algunos casos hemos hasta financiado, para que los puedan no solo producir, sino compartir y, por qué no, presentar dentro y fuera de Chile. Esa es también nuestra labor, de manera que haya una sinergia con ustedes. Todo eso está previsto, son detalles operacionales, pero está previsto dentro del marco de trabajo al 2018 que estamos proponiendo. Gracias. Sí, yo a la primera pregunta, o sea, muchísimas gracias por tratar el tema del adulto mayor, porque efectivamente ese es un tema que va a tener que ser tratado en un país de la tipología de Chile, obviamente. Y no dudo que en los próximos 4 años, ahora mismo no lo veo, pero en los próximos 4 años, alguna cooperación del Sistema de Naciones Unidas o compartir experiencia de otros países, etcétera, etcétera, vamos a tener que hacerlo, porque eso va a afectar a Chile, obviamente. Entonces, bueno, esa es la contribución que esperamos, y a mí personalmente me agrada escuchar que alguien lo menciona, porque sí, algo va a haber. Sobre las desigualdades en zonas rurales, sí, bueno, ustedes lo conocen mejor. Ahí simplemente informarles que el próximo informe de desarrollo humano del PNUD Chile, nosotros vamos a lanzar uno, y ahora me pongo mi sombrero de representante del PNUD. Yo estoy aquí como coordinador, pero de vez en cuando me permito esas ligerezas de ponerme del PNUD. Si me dejan, sí, gracias. Nunca sabemos. Sí, nunca sabemos. El PNUD va a sacar ahora un informe en el mes de octubre que da seguimiento al informe sobre el bienestar subjetivo, la felicidad, que sacó hace un par de años, y ahora vamos a hacer uno sobre la relación del Estado y el ciudadano. Pero el próximo, que ya estamos iniciando, tiene que ver sobre el desarrollo regional y las desigualdades. Entonces va a haber un informe, se está trabajando, ha habido con la Subdere y con varias, y se firmó un acuerdo con las universidades regionales para trabajar con ellas. Para mayor información, en el PNUD está Rodrigo Márquez y le puede dar más información sobre el informe. Esa es una cosa. Cárceles. Muy difícil las cárceles. Me agrada que UNESCO está trabajando, pero ese es un tema que todo el mundo tiene miedo. En Naciones Unidas, cuando te dicen trabajar en las cárceles, como que no sabemos que va a trabajar en las cárceles. Es un tema delicado, y en muchos países es como que que lo hagan las ONGs, que se metan, nosotros no, vamos a meternos a las cárceles. Pero hay experiencias interesantes. Bueno, Jorge hablaba de una, yo conozco otra. En el caso de Uruguay hubo un proyecto, y hay un proyecto muy grande en Uruguay, donde yo trabajé antes, trabajando con las cárceles, porque ahí el tema era un desastre. Entonces sí hay experiencias, y mucho de esto también viene por demanda, ¿no? Si hay una demanda de trabajar en las cárceles y eso, se pueden hacer cosas, pero sí hay experiencia, pero no es fácil, ¿eh? Y por último, el último punto, bueno, creo que lo de los derechos humanos de los niños, bueno, todo el mundo sabe lo que está haciendo UNICEF, lo que ha hecho UNICEF con el estudio. Pasó lo mismo en el PNUD, hay un informe también sobre un estudio sobre de diferentes centros, pero cuando tocó el tema de la democracia, le invito a leer el informe de la Auditoría de la Democracia que se sacó hace un par de meses, que es un informe bastante completo, hecho con organizaciones de sociedad civil, centros académicos de pensamiento chileno, sobre el estado de la democracia en Chile. Y a raíz de ese informe han habido varias cosas que han surgido, por ejemplo, el tema del sistema binominal, el tema de la cuota de mujeres en el legislativo, que es muy bajo. Aquí apenas el 13% de los representantes legislativos chilenos son mujeres, mucho más bajo que el promedio de América Latina. Entonces, hay una serie de puntos en el tema de cómo mejorar la democracia en el país,
Y otra cosa también, y con esto termino esta pregunta, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo del Sistema de Naciones Unidas de trabajar con el Instituto de Derechos Humanos del país. Ha habido un acercamiento muy grande, sobre todo en el caso de los temas de poblaciones indígenas, pero sí que eso sí que es un tema muy importante. Con Lorena Frías hay una relación bastante estrecha y esperamos que continúe. Yo sé que las respuestas no responden a todas las preguntas, pero están pareciendo esto. Yo invito a mis colegas también del sistema, que están ahí muy escondidos y están ahí dispersos. No están en ningún lugar en particular, están dispersos por la sala. Si quieren responder también y añadir algo. Tres más y cerramos, ¿no? Sí, podemos unas tres preguntas más. Y cerramos. Ok, 4 preguntas más. Mi nombre es John Colorado de CAMI, Instituto Católico para las Migraciones. ¿Para? Instituto Católico Chileno para las Migraciones. Leí todo el resumen ejecutivo y en la evaluación no aparece mucho el tema de las nuevas cifras de migrantes en Chile, que es un movimiento que refleja transversalmente todos los temas de salud, de trabajo, de desigualdad y discriminación en muchas de las zonas de Chile y en la ciudad. Estas cifras de migración nuevas se pueden tener en cuenta para ejecutar acciones y esfuerzos que trabajan en los primeros y segundos puntos del marco estratégico. En temas de políticas públicas se mencionan estrategias de participación de pueblos indígenas y de mujeres, pero no tanto de migrantes, y creo que podría ser un enfoque interesante. El tema de, nosotros trabajamos bastante con la OIM y conocemos el esfuerzo que hacen para mejorar este tema, pero sí creo que necesitamos más esfuerzos, mayores recursos, porque la cantidad de migrantes que está llegando a Chile es importante, es un problema que es cultural y se necesita mejorar bastante. Creo que me gustaría recibir algunos comentarios de ustedes sobre los trabajos que se hacen en este tema en el marco para el próximo. Okay. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Vasily Dirillanis de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, ActionGate. Sin duda, dentro de los muchos pendientes de la humanidad con los cuales ustedes lidian, aquí hay uno bien fuerte en Chile y me gustaría saber qué postura, qué dice Naciones Unidas, ya que ha habido un silencio en los últimos 6 años, referente al VIH-Sida. Recuerdo en mis 2 décadas de trabajo del tema, especialmente con poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, existían muchas instancias como el grupo temático de SIDA, en el cual formábamos parte. Y últimamente, por ejemplo, el último informe UNGAS de la Asamblea General de Naciones Unidas en sesión extraordinaria para el SIDA, sociedad civil no participa como lo había hecho antaño. Más aún, en el último informe del examen periódico universal, EPU, no aparece la palabra SIDA en un informe de 4 años. Por lo tanto, cuando el doctor del Águila habla de promocionar la prevención, ¿qué dice Naciones Unidas, un país que hace 5 años no hace prevención del VIH-Sida? Porque lo que he visto es pesquisa y viola una ley que tampoco se promociona. Por lo tanto, las grandes trampas de los países en vías de desarrollo medios altos, lo cual Naciones Unidas es muy observador. El señor Cerqueira también dijo que habían poblaciones invisibles. Bueno, esta es una bastante invisible, especialmente cuando la curva de prevalencia ha aumentado en forma escandalosa los últimos 4 años, especialmente en las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres. Naciones Unidas retiró su apoyo y financiamiento, sale la agencia de ONU-SIDA. Entonces mi pregunta es muy clara. Esta participación que el señor Moltechere ve tan buena de parte de la sociedad civil con el gobierno de turno, no nos olvidemos que hay 5 años de gobierno. Yo lo invito a mirar un poco más para atrás, que hoy día por la inercia estamos viviendo las consecuencias de las no participaciones. ¿Qué piensa hacer el sistema en general con el tema del SIDA?
Mi nombre es Gustavo Ramírez, represento a la Federación Internacional de Cruz Roja. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de agradecer por el apoyo que se le está prestando a la Cruz Roja Internacional para hacer trabajo humanitario en países como Siria y Gaza. He leído el documento, me parece un documento interesante, me voy a referir particularmente al punto que me compete más, que es el área 3, y no voy a hacer una pregunta, sino que un comentario. El 27 de febrero del 2010 mostró que Chile tiene un déficit grande en el tema de la gestión y reducción del riesgo y también en materia de respuesta a desastres. Sin duda, en los últimos años ha habido un esfuerzo importante, han habido avances considerables, donde Naciones Unidas ha jugado un rol significativo. Yo quiero felicitar a Naciones Unidas por haber puesto en el punto 3 el tema de la reducción de riesgo. Considero que ese enfoque es absolutamente necesario. Con ello se va a contribuir a disminuir la brecha que el país tiene en este tema. Y lo que en particular quisiera felicitar es el esfuerzo que Naciones Unidas quiere hacer por desarrollar estas capacidades sobre el tema de gestión del riesgo y reducción del riesgo a nivel local. La descentralización creo que es fundamental y el apuntar a reforzar el trabajo con las redes humanitarias a nivel local y los gobiernos locales es una mirada estratégica que la veo significativa. Y en ese sentido, modestamente quisiera recomendar que de la cantidad de dinero que se está asignando, que es una suma importante para el área número 3, se pudieran destinar más insumos para reforzar el trabajo a nivel local en el tema de gestión del riesgo. Gracias. La última. Una pregunta y un comentario. La pregunta tiene que ver con relación a algo que yo no vi, no he leído el informe, que tiene que ver con la evaluación de las estrategias utilizadas por Naciones Unidas en el plan de negocio o en el plan estratégico anterior. Porque si bien los temas son los mismos, las respuestas parecen ser las mismas, entonces quisiera saber si hay innovación en el hacer, cosa que no vi. Quizás lo más innovador me pareció lo de recoger buenas prácticas, entonces quisiera saber si hay alguna línea de innovación en tecnología de las políticas públicas, en el cómo hacer políticas públicas, en cómo asesorar para hacer políticas públicas y en la implementación de esas políticas públicas desde un espacio como Naciones Unidas, o si de cierta forma vamos a responder a los mismos problemas de la misma forma. Y en ese sentido también saber si en este plan de negocio o plan estratégico esté incluida una evaluación de la estrategia. Eso como pregunta y como inquietud también. Y un comentario específico en la línea también de desastre, pero desde otra perspectiva, que me parece que está muy centrado el tema de desastre en la prevención y en la respuesta a la emergencia. Pero creo que Chile tiene una particular característica que no es generar aprendizaje en los temas de la reconstrucción y en cómo se hace reconstrucción y cómo la reconstrucción después no termina profundizando las desigualdades que existían previas a los desastres. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay en esa línea de aprender a reconstruir y de generar nuevas estrategias para la reconstrucción, incluso generando oportunidades para un desarrollo desde ahí? También el desastre, en ese sentido, aunque parezca una paradoja, como una oportunidad para crecer y para crecer distinto. Eso. Sí, si quieres. Vamos a dar una respuesta en general a los diferentes temas, evidentemente, ya que hay algunos que están ligados uno con otro. En el tema de migraciones es uno de los aspectos fundamentales que consideramos como sistema estar involucrados. Evidentemente OIM tiene como agencia encargada específicamente de ese tema una relevancia principal, pero eso no implica que las otras agencias de igual manera estemos incluidas. UNESCO en la parte de educación, el OPS, OMS desde el punto de vista de salud están de igual manera inmersos en el tema de lo que es fundamentalmente la prevención y el acceso tanto a los servicios de salud como a educación, fundamentalmente, y menciono UNESCO porque lo tengo a mi lado,
pero es uno de los temas relevantes, el tema de migraciones, y consideramos que dentro de el gran área número 1 es que estaba considerado. En relación específicamente con el tema de VIH, evidentemente hay un tema fuerte y problemático en el tema de VIH desde el punto de vista que es algo que Antonio lo ha estado mencionando. Ha habido una marcada reducción de financiamiento y eso ha significado que ONUCIDA ha dejado de tener el financiamiento que tenía y con eso reducir el número de sus oficinas que tenía el país. Una de ellas ha sido la de Chile y ya se ha tenido, lamentablemente, por problemas de financiamiento, de cerrar. En este momento, la oficina de país que tiene a su cargo Chile es la que está en la Argentina y el doctor Alberto Estela en más de una oportunidad ha estado presente acá y hace un seguimiento continuo de las acciones específicas que se están desarrollando y se están ejecutando acá en Chile. Evidentemente, el tema de VIH es lo mismo que estaba pasando cuando comentábamos el análisis de los datos y el análisis de la información. Todavía hay grandes vacíos para saber exactamente cómo se encuentra la epidemia y es una necesidad saber exactamente esa información. Y ese es uno de los puntos que desde el punto de vista del Sistema de Naciones Unidas hemos estado planteando constantemente a lo que es el Ministerio de Salud para que se desarrolle adecuadamente estudios adecuados para conocer exactamente eso. El tema de prevención evidentemente es uno de los elementos fundamentales y cuando hablamos de prevención no solamente estamos hablando de educación, sino un elemento básico y elemental como es el acceso a lo que son los condones por parte de la población. Y cuando hablamos de población estamos hablando de la población en todos los grupos etarios, desde los más jóvenes a adultos mayores. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que esa era una política que lamentablemente no se estuvo desarrollando adecuadamente. Se consideró como uno de los elementos fundamentales, desde el punto de vista era el diagnóstico y tratamiento. Podemos estirar un poquito el chicle y decir que al momento de estar haciendo un tratamiento temprano estamos haciendo prevención. Teóricamente, si hablamos y diagnosticamos a todas las personas portadoras del virus y le damos tratamiento y hacemos que esa persona tenga niveles no detectables del virus del VIH, podríamos estar haciendo prevención. Pero como nunca vamos a poder llegar al 100% de toda la población, evidentemente el tema de prevención es fundamental. Y eso marca con una de mis primeras intervenciones que tenía que ver con cobertura universal de salud. Y cobertura universal de salud implica lo que es la promoción, la prevención y el tratamiento o el acceso a los servicios de salud. Y ese es uno de los elementos que sí estamos muy comprometidos como sistema para poder hacerlo. Pero nuevamente, tenemos un serísimo problema de presupuesto, algo que una vez Alberto lo mencionó en broma y decía, por la plata no se preocupen porque no hay. Así que eso es un poco lo que tenemos en este momento. Sí, gracias. Con respecto a la pregunta sobre migraciones, curiosamente un tema similar surgió en la presentación que hicimos al gobierno de Chile hace pocas semanas en esta misma sala. Y la respuesta, pues, simplemente también los migrantes forman parte de los grupos de audiencia del plan de negocios, no están excluidos del todo. Nuestro colega de IOM presente en la sala explicó a toda la audiencia. En el caso concreto, por ejemplo, de políticas educativas, educación como parte de la reforma educativa. Ese es un caso concreto en el cual no solo vemos migrantes, sino también todos los grupos minoritarios en el país, como son grupos indígenas o afrodescendientes, y por supuesto también migrantes, pensando en la inclusividad y en el multiculturalismo. Entonces, hay políticas que van en la buena dirección. Le puedo garantizar que no están excluidos, tal vez no están mencionados específicamente en esta presentación que hicimos, pero sí definitivamente están incluidos. Con respecto al SIDA, como mencionó el doctor del Águila al principio, si bien es cierto, este es el plan de negocios de Naciones Unidas 2015-2018, cada agencia también desarrolla un programa nacional. En el caso, por ejemplo, de la UNESCO, a través del Ministerio de Educación, tenemos programas de formación de estudiantes y de docentes en educación sexual, bullying homofóbico
y también para evitar o mitigar la transmisión del SIDA. No se ha olvidado. Es cierto que la agencia ONU-SIDA ha cerrado su oficina en el país, pero los programas siguen y hasta tenemos un grupo interagencial que se reúne en ese sentido. Y nosotros, en tanto que UNESCO Educación, trabajamos estrechamente con el Ministerio y seguimos en estas prácticas que he mencionado. Además, esto también se exporta a otros países de la región que tienen menos apertura a estos temas y desgraciadamente existe, por ejemplo, en América Central. Entonces, no solo es no olvidarse de aquellos que sufren o que podrían sufrir del SIDA, sino también cómo otros países pueden beneficiarse de esta experiencia. Y le repito, es bullying homofóbico, educación sexual y la práctica para evitar la contaminación. Con respecto a la Cruz Roja, gracias por el comentario. De hecho, nos agrada que de vez en cuando nos echen flores, no son todos los días. Y quisiera también señalar que tenemos un grupo de trabajo que se llama Únete, el cual está presidido por Alejandro, que está aquí presente, y ese grupo se dedica también no solo a la parte de respuesta al desastre, sino sobre todo cada día más a la de prevención, porque no solo es más barato, sino que hay que prevenir y cómo salvar vidas. Y por ejemplo, repito, en el campo de la educación trabajamos mucho con la UNEMI. De hecho, la UNEMI ha adoptado los protocolos para la protección de los niños y docentes en las escuelas en caso de un desastre, en zonas costeras en caso de un tsunami, etcétera. Tenemos la suerte de trabajar con el ex general Ricardo Toro, que tiene mucha experiencia en el campo por haberlo visto él mismo en Haití, y en ese sentido vamos en muy buena dirección. Y finalmente, con respecto a la pregunta sobre estrategias anteriores y actuales, no pensamos necesariamente de que el nuevo documento tenga que tener nuevos términos innovadores, sino más bien es el espíritu de un país que crece, es el espíritu de un país que es miembro de la OCDE, que tiene buenas políticas macroeconómicas, que tiene realmente un deseo, yo diría, establecido y reconocido para mitigar la desigualdad. Y cómo podemos nosotros, en tanto que sistema de Naciones Unidas, como ustedes, sociedad civil, ayudarles en ese empeño. O sea que no es necesariamente nuevos términos innovadores, sino una política de cambio a largo plazo que está siendo plasmada en ciertas reformas que se están llevando a cabo en estos momentos. Y de ahí la importancia de señalar y de, sobre todo, subrayar el cambio y la mejoría de las políticas públicas. Y respecto a su pregunta sobre monitoreo y evaluación, Antonio mencionó en una slide que el monitoreo y la evaluación serán realizados a través de un equipo interagencial, con revisiones anuales, indicadores y también a través de los informes anuales del coordinador residente. Obviamente lo mismo se hizo para el antiguo plan de negocios que acaba de concluir y se hará para este. Así que es algo estándar que ya tenemos en el sistema y que seguramente ustedes van a conocer en su debido tiempo, pero de todas formas habrá informes anuales y presentaciones anuales como esta. Gracias. No voy a repetir lo que han dicho mis colegas, pero si a mí me preguntan cuál va a ser el reto más grande que va a tener Chile en los próximos 30 años, yo me atrevería a decir es el manejo de la inmigración. Y soy hijo de migrantes y he vivido la inmigración y mis padres tuvieron que irse de su país y conozco muy bien esa realidad. Pero te puedo asegurar que para Chile, país de ingreso medio alto, donde está llegando la gente, cada vez que van colegas a Antofagasta o van al norte, me vienen y me cuentan las historias. Y es el tema que empiezan a hablar. No hablan de otra cosa, hablan de eso. Porque tenemos esto, tal. Aquí está con nosotros Jorge Sagastumi, que es representante de la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones. Es un tema que hemos estado hablando, o sea que te puedo asegurar que no es un tema olvidado. Muchas gracias, Gustavo, qué generoso. Muchas gracias. Eso de que la Cruz Roja hable tan de Naciones Unidas está bien, la verdad que, simplemente para decirte que hoy en día se está realizando un seminario, una capacitación de funcionarios municipales de la región del Biobío, para la incorporación de gestión de riesgo. Lo estamos haciendo con la Universidad de Concepción y son de esas cosas muy lindas que uno llega y los municipios nombran a gente y durante un periodo de creo que son 3 semanas o más hay cómo incorporar. Entonces, cuando hablamos de la descentralización de la gestión de riesgo, esa es una forma de hacerlo trabajando con las diferentes regiones. Pero gracias por las palabras. A mí me gustaría pensar que este UNDAF es algo diferente al anterior,
Y es diferente por el tema de la cooperación sur-sur. Chile tiene que asumir su rol como buen ciudadano, como buen vecino. Tiene que mostrar sus prácticas, sus buenas prácticas, y tiene muchas buenas prácticas. Y las tiene que compartir con el resto, no solo de la región, pero sí a nivel mundial. Ya se han graduado. Chile ya es un operador de la cooperación sur-sur. Ahora, ¿cómo hacerlo? En eso estamos, y estamos ayudando. Pero lo que se está haciendo cantidad de ejemplos de gente. Yo recibo solicitudes de países, quieren venir todos a Chile. Queremos conocer. Claro, uno cuando está dentro de su país no es profeta en su tierra, pero le puedo asegurar que yo recibo ejemplos, países que me están diciendo, queremos organizar una misión para Chile, para conocer los programas sociales y cómo lo han hecho. El milagro chileno. Ese señor que está ahí recibe solicitudes. Mira, tenemos ahora mismo esperando Jamaica, China. Imagínate, China quieren venir acá a aprender de los chilenos. Hemos tenido de Argelia, hemos tenido de Sudeste Asiático, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una de las diferencias importantes para mí es eso, es decir, asegurar que Chile pueda asumir esa responsabilidad de buen vecino regional y mundial. Y el Fondo de Cooperación Sur-Sur que mencioné anteriormente es trabajar con la sociedad civil justamente para fortalecer la sociedad civil en salir afuera del país y dar proyectos. Y tenemos proyectos con la sociedad civil en Centroamérica, tenemos en Paraguay, incluso tenemos proyectos con sociedad civil chilena, un techo para todos, trabajando en el norte de Uruguay. Parece mentira, pero es el norte de Uruguay, y en el Caribe. Y bueno, y dejo la más difícil para el final, la del SIDA. La verdad que fue muy frustrante cuando se fue a universidad, te tengo que decir, y fue una batalla muy dura que luchamos para que no se fuera. Yo creo que la batalla ahora mismo más dura en el tema del SIDA es asegurar que en el mes de septiembre, octubre, cuando se reúnan para decidir cuál va a ser la agenda post-2015, que no lo excluyan. Y que no estoy tan seguro que no lo van a hacer. O mejor dicho, que lo dejen como una especie de enfermedad adicional. No sé si me explico. Que sea, sí, hay que corregir todas las enfermedades transmisibles, tal. Y ébola, malaria, paludismo, tuberculosis, SIDA, en vez de lo que es hoy en día, que está por, digamos, primus inter pares. Yo creo que ese va a ser el gran reto que vamos a tener. En el caso de Chile, bueno, mira, no sé, yo estoy abierto, de verdad. O sea, me viene y me dice, mira, tenemos esta idea para este proyecto, etcétera. Hay un colega nuestro que es el que maneja el grupo interagencial, que le está trabajando muchísimo, estamos haciendo cosas en el tema de los trans, pero yo creo que el SIDA es mucho más que trabaja con la población trans. Pero por alguna razón, porque hay una persona que está empujando, estamos trabajando con la población trans. Bien, pero yo creo que se podría hacer más. Mi puerta no está cerrada, nunca ha estado cerrada. Pero venir con ideas, venir con algo, mira, queremos esto. Y lo que dijo, los recursos son limitados. El otro tema con el SIDA, perdona que te diga, yo llevo 2 años y medio viviendo en Chile, y la primera vez que leí un artículo sobre el tema del SIDA en Chile, en un periódico, fue este fin de semana, que hubo un suplemento, en uno de los suplementos, no me acuerdo cuál, había un artículo muy interesante sobre el caso, no sé cuál era, uno de los diarios. Pero si no es tema de actualidad en Chile. No lo es, lamentablemente no lo es. Y a veces uno funciona en función de los temas de actualidad y de urgencias. Yo sé que no es suficiente como respuesta, pero es la más sincera que te puedo dar. Pero mi puerta no está cerrada, nunca ha estado cerrada en ese caso para los grupos. Quizás, no sé si podemos tomar 1 o 2 más, nada más. ¿Ustedes están dispuestos? 1 o 2 más. Y con eso cerramos. Y yo le quisiera darle y pedirle... No, don Juan, ¿no quiere venir? Por favor. No. Al final, que
nuestro colega de siempre de Naciones Unidas, director de este instituto tan prestigioso. Muchas gracias, don Juan. Tomamos unas dos preguntas y cerramos. Bueno, gracias. Mi nombre es Pamela Eguiguren, del Observatorio de Equidad de Género de Salud. Primero que nada, agradecer como organización, digamos, el estar aquí. Es primera vez que tenemos la oportunidad de participar en una reunión como esta. Y como decían antes, digamos, el título de la canción, digamos, yo creo que hay bastante acuerdo. Sin embargo, son líneas estratégicas muy grandes. Y en ese sentido, al mirar también la matriz de resultados, que es donde de alguna manera se ve la apuesta final de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, hubiera merecido, digamos, un intercambio con mayor profundidad, digamos, hubiera sido deseable. En ese sentido también me parece importante, y espero que así sea, que hayan instancias como esta a medio camino, ¿no? O sea, en el monitoreo y en la evaluación del cumplimiento, digamos, para el logro de las líneas estratégicas. Ahora, se relevó la construcción de conocimiento relevante como una preocupación digamos, dentro del marco estratégico. Y en ese sentido quería preguntar, porque desde el punto de vista de la desigualdad de género hay mucha materia pendiente, pero en términos de la información hay dos temas sensibles en el país, que es digamos, los derechos sexuales y reproductivos y los temas de inequidad de género, y por lo tanto hay dos encuestas que quedaron como muy pendientes, digamos, que es la encuesta de salud sexual y reproductiva y la encuesta de uso del tiempo, que son dos instrumentos muy, muy centrales y muy fundamentales para poder pensar, digamos, en argumentos para el cambio en la política pública hacia donde queremos llegar. Entonces, en ese sentido, como agencia de Naciones Unidas, si hay previsión de apoyo, digamos, no solo Lucas, sino también abogacía, digamos, con el poder que Naciones Unidas tiene, para la realización de encuestas a nivel nacional como esas. Bueno, también en el tema de educación, cuando se habla, digamos, en algunos indicadores donde ponen educación, digamos, el foco en la educación sexual, me parece importante también no dejar de lado la educación no sexista de manera explícita. Y finalmente una pregunta. En el caso del aborto en el país, sabemos que estamos en medio, digamos, de un debate para una legislación en esa materia. Pero mi pregunta es la siguiente: la eventualidad de que nuestra ley, digamos, sea una ley por causales, desde el punto de vista de los derechos humanos claramente y desde las propias observaciones que hacen varias agencias de Naciones Unidas, es insuficiente en materia, digamos, de equidad, ¿no? Y de logro, digamos, del ejercicio de derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, sabiendo que Naciones Unidas va de alguna manera alineada con las prioridades gubernamentales, porque esto se ve también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la opción que toma Naciones Unidas en términos de propuestas o de declaración, ¿no? A nivel nacional, digo, porque a nivel internacional hay declaración? Eso. Muchas gracias. Tomamos una más y ya cerramos. Mi nombre es Electra González. Yo trabajo hace más de 30 años en un programa que tiene que ver directamente con la prevención del embarazo adolescente en Chile, y creo que han habido algunos avances, pero sin embargo siento que en este momento tenemos una deuda pendiente todavía como país con este tema, y bastante coincidente con lo que decía Pamela anteriormente, también, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las desigualdades, y específicamente creo que en este tema principalmente creo que se muestra un ejemplo claro de desigualdad en el embarazo adolescente en nuestro país todavía, que como país todavía no sabemos cómo resolver, ¿ya? O sea, creo que, y reconozco, ¿no es cierto?, algunos esfuerzos que se han hecho, pero parece ser que todavía nos falta saber por dónde ir, ¿ya? Y creo que esto lo dejo, no lo veo, no sé si claramente o ustedes en algún momento lo tienen considerado, o es parte de la agencia, en este caso OPS o OMS, que tiene que ver más con el tema de salud. Pero también junto con eso, y he estado también durante todo este tiempo involucrada en el tema de desarrollo
y la implementación del programa de educación sexual en Chile, que también hasta ahora, y recientemente he hecho una revisión del tema, todavía estamos muy lejos de lograr. Eso es lo que yo quería en este momento como plantear y traer a la... Muchas gracias. Son tuyas. Bueno, realmente vamos a mirar en relación a lo que son encuestas de salud. Creo que han sido varios los temas que se han estado tocando en relación a la necesidad de contar con datos suficientes para justamente saber y analizar adecuadamente. Y estoy absolutamente de acuerdo, la necesidad de tener una encuesta sobre salud sexual y reproductiva es algo imperativo, que lo hemos tocado y ya lo hemos planteado tanto al Ministerio de Salud como en el CERNAM. Por lo tanto, es desde nuestro punto de vista, y cuando digo nuestro, no solamente como PS o OMS, sino como Sistema de Naciones Unidas, la necesidad de que estos temas sean igual manera puestos en relevancia. El tema de aborto y el tema de prevención de embarazo adolescente estamos ligados, igual como está ligado todo lo que es el aspecto de educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas VIH. Eso implica, uno, lo que es educación sexual; segundo, lo que implica acceso a los medios de prevención de lo que es el embarazo o prevención de la transmisión de enfermedad de transmisión sexual. Y eso es uno de los elementos que igual manera como sistema estamos planteando seriamente con el gobierno para que se toquen y se den este tipo de acceso. En relación explícitamente a lo que menciona Pamela sobre el tema del aborto, el tema del aborto por parte de Naciones Unidas es que es considerado como un derecho de la mujer en la toma de sus decisiones, pero lo que sí es que un aborto no es un sistema o un mecanismo de prevención del embarazo. No es una anticoncepción, no es un método anticonceptivo. Es una decisión de la mujer la que ve si es que desarrolla o toma la decisión de hacer o no hacerse un aborto. Desde ese punto de vista, esa decisión es la que debe estar planteada desde el punto de vista de leyes que protejan y desarrollen y no penen la toma de decisión adecuada. Ahora, en este momento, acá en Chile se está planteando lo que la gran mayoría de los países, por lo menos de la región de las Américas, se están planteando en relación con el aborto, que es tener una causalidad para que éste se lleve a cabo. A partir de ahí es que se estaría viendo. Ahora, nuevamente, el aborto no es la salida. Lo que se tiene que hacer anterior de llegar a la decisión del aborto es educación sexual y acceso a los métodos de anticoncepción. A partir de ahí tendríamos un mejor resultado, sobre todo en lo que es el tema de embarazo adolescente, que es la que a veces son las que recurren al tema del aborto. Sí, muy brevemente, ya mi colega explicó diferentes temas. Quisiera simplemente recordarles que en varias áreas de cooperación y en la parte de cooperación sur-sur sobre todo, estamos hablando de buenas prácticas. Las buenas prácticas también existen en otros países y es muy importante recabarlas, documentarlas y traerlas a Chile para conocimiento y, ¿por qué no?, ver si es posible adaptarlas al contexto chileno y aprender de ellas. Y en ese sentido hay mucho que aprender de otros países más o menos avanzados que han desarrollado prácticas en estos mismos temas, y para eso las Naciones Unidas junto con ustedes podemos transformarnos en un instrumento no solo de conocimiento, sino también de aporte del exterior hacia Chile. Cooperación Sur-Sur no es solo de Chile para afuera, sino también de afuera para Chile. Y ese es un buen ejemplo de lo que hacen otros países que ya han legislado en algunos de estos temas. Bueno, muchas gracias. Y de la verdad que no me queda mucho más que decir. También el tema, bueno, solamente para complementar, el tema de género, el informe es bastante específico en dos áreas que nos preocupa mucho: el tema de la violencia, que creo que es eso, y lo que mencioné anteriormente también, la representación política, que yo creo que no solamente de las mujeres, pero también de las poblaciones indígenas en Chile, que nos llama muchísimo, a algunos de nosotros nos llama poderosamente la atención esa limitante. Yo sé que hay varias agencias que están trabajando en el tema de la prevención del embarazo
adolescente, bueno, la OMS, pero yo sé que UNICEF, que no pudo venir hoy, también está. Está el UNFPA, el Fondo de Población, que tiene un programa muy chiquitito, pero muchos de ustedes conocen a Mariela, que está manejando, y hay algunos proyectos. Son temas que para nosotros son muy importantes. Yo, antes de cerrar, le voy a dar la palabra a nuestro el jefe de la casa, don Juan Somavía, y de nuevo, como mencioné mis palabras al inicio, agradecerle por prestarnos este espacio, que siempre, y su generosidad muy grande. Muchas gracias, don Juan, por dejarnos. Por favor, te cierra. Bueno, quería darle la bienvenida antes que se vayan, de manera que llegué más o menos a tiempo. Primero agradecerle al sistema de Naciones Unidas, Antonio, y a todos los miembros del sistema de Naciones Unidas que están aquí, por querer hacer esta actividad acá. La academia está absolutamente abierta al sistema. La semana pasada estuvo Alicia Bárcena hablando de la arqueología de la desigualdad, que es un gran tema que se ha colocado en escena por la CEPAL, los informes que cada uno de ustedes presentan acá cada año en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. La academia está completamente abierta al sistema. Yo quisiera hacer un comentario sobre el sistema y quisiera comentar también el mundo de la sociedad civil. Las cosas que a mí más me impactaron dirigiendo a la Organización Internacional del Trabajo fue justamente algo que Jorge dijo. Yo recibía permanentemente a alguien que venía a decirme: mire, nosotros en nuestro país quisiéramos hacer tal cosa. ¿Usted me puede contar cómo se ha hecho esto mismo en otros lugares? No es, en el mundo de hoy, no es tanto que Naciones Unidas va y comienza a decir: mire, esto es lo que habría que hacer. Ese mundo en donde organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial venían a decirme: mire, maestro, usted quiere resolver este problema y lo va a hacer de esta manera. Ese mundo hoy día ya no existe. Lo probó la reciente crisis financiera, en donde nosotros en América Latina salimos con nuestras propias políticas, en África salieron con sus propias políticas, en Asia salieron con sus propias políticas, y no tuvimos la supervigilancia del Fondo Monetario. Entonces, el tema es de que los países están cada vez más conscientes de lo que quieren hacer, y lo que tiene Naciones Unidas es un acervo de conocimiento. Es un acervo de conocimiento muy extraordinario y que produce una síntesis que fácilmente se pone, digamos, a disposición de un país. Pero, y aquí es donde también intervienen ustedes, ese acervo de conocimiento es producto de la interacción con el país. Naturalmente, un organismo internacional y tiene su relación con el gobierno. Pero también la tarea de los organismos internacionales es que se produzcan estas reuniones. No solo las reuniones, sino que el conocimiento y la visión que desde la sociedad civil y desde la ciudadanía se tiene de lo que está pasando en el país, que no necesariamente es la misma perspectiva no política, sino que sencillamente de vida, de manera de sentir las cosas sobre un particular problema. Entonces, yo creo que este espacio es extraordinariamente importante, y en ese sentido quisiera mencionarles una iniciativa. Yo llevo un par de meses acá en la academia, una iniciativa que tiene que ver, que les puede interesar a ustedes en la sociedad civil. Yo en el pasado he sido parte de la sociedad civil, así que me siento muy con el corazón de sociedad civil, que es lo siguiente, que tiene que ver con una observación de cómo funcionan las relaciones internacionales hoy en día. Y hoy en día las relaciones internacionales se están haciendo vía redes. La gente sale al mundo a redes de temas, a redes de intereses, a redes de cooperación, a redes. Lo más probable es que la mayoría de ustedes pertenecen a alguna red internacional que trata los temas que a ustedes les interesan. Y una buena parte de la gente que trabaja en los organismos de la sociedad civil, en el mundo no gubernamental, sale al mundo. ¿Por qué menciono esto? Porque en este mundo de redes, la presencia y la imagen que transmite un país está determinada sí por la política exterior formal, pero por el conjunto de presencias externas que se tienen resultado y vinculaciones resultado de la participación en estas redes. Una de las cosas que yo veo que está faltando es la capacidad de retroalimentación
de una enorme cantidad, y ahora estoy pensando en términos chilenos, pero esto se aplica a prácticamente cualquier país. No hay retroalimentación cuando un país piensa en política exterior. No está pensando en cuál es la visión de mundo o cuál es la particular percepción que pueden tener. Ustedes cuando salen al mundo, hacen sus cosas, se dedican a la tarea que fueron, están en las redes que corresponden, pero también están mirando al mundo. También tienen una idea, digamos, de qué es lo que está pasando. Y como estamos viviendo en un mundo donde se está cerrando un ciclo de política, el nuevo ciclo de políticas económicas, sociales, medioambientales, no se ve muy claro hacia adelante y vamos entrando en un periodo más o menos largo de incertidumbre, tenemos que ser capaces en todas partes de poder pensar juntos, mirar, observar cómo se está viendo ese mundo. Y es cierto que va a durar durante mucho tiempo. Aquí no hay ninguna posibilidad de que de repente por arte de vivirlo que se va a producir, digamos, certezas en el mundo más cercano. Tenemos que pensar juntos. Y como estamos en la academia, y una de las tareas naturalmente es la formación y la capacitación de aquellos del mundo que le interesa lo internacional, y aquí particularmente gente que se van a formar para diplomáticos. También pienso yo, y esta es una de las tareas que quiero hacer, que es poner la academia a disposición del Estado y de la sociedad chilena, que pueden haber elementos de lo que es el interés nacional chileno, de cuáles son las políticas internacionales de Chile, que a ustedes también les puede interesar. Sencillamente cuando salen, tener una visión, una perspectiva de en qué consiste la política exterior de Chile, más allá de estarlo leyendo en los diarios, y si hoy día es Bolivia, mañana puede ser tal cosa, etcétera, sino que una visión más integrada, quizás un poquito profesional también. Entonces quería decirles que me está dando vuelta en la cabeza seminarios tipo interactivos, en donde nosotros colocamos sobre la mesa ciertos conocimientos, ciertos elementos que tienen que ver con la política exterior, pero también pensamos juntos y vemos cómo están viendo ustedes las cosas y qué tipo de mundo están observando, porque estamos limitados. O sea, muchos chilenos con vínculos internacionales, pero que la percepción, la sensibilidad de lo que ustedes pueden estar viendo no transita, no se canaliza hacia la formulación de política. Esto lo vamos a hacer con el Estado también, la sociedad y con el Estado. Acabamos de terminar un ciclo de los poderes del Estado y las relaciones internacionales, y vamos a comenzar con los que están como más cerca de este tema, porque tenemos que inventar la metodología. Lo vamos a hacer con los encargados internacionales de los ministerios. Vamos a hacer esto mismo que les estoy diciendo a usted con los encargados de los ministerios que salen afuera a hacer sus cosas en los ministerios. Pero la idea es que sea una cosa mucho más amplia. Este va a ser un primer ejercicio, y en el curso del próximo año me gustaría mucho que pudiéramos ver la manera de hacer algo justamente también con la sociedad civil en estos seminarios de interacción recíproca, en que cada cual coloca algo sobre la mesa, pero el resultado es una riqueza compartida. De manera que muchísimas gracias, Antonio, y todos los amigos del sistema por estar aquí. Yo soy, como tú sabes, el corazón lo tengo bien puesto ahí en el Sistema de Naciones Unidas, creo que es indispensable, y invito a todos los organismos internacionales a seguir utilizando la academia de la manera como les parezca más pertinente, pero también al mundo de la sociedad civil, si hay reuniones, si hay cosas de este estilo que ustedes estimen, digamos, interesante o útil hacer. Aquí hay esta capacidad instalada, y encantado también estamos a disposición de ustedes. Nuestra única limitación es que es difícil hacer reuniones en la tarde. Y eso normalmente cuando la gente tiene libre, es una casa que tenemos que hay que cuidar, etcétera. Así que tenemos ciertas limitaciones, pero fuera de eso estamos a las órdenes en lo que podamos ser útiles. Y nuevamente, muchas gracias, Antonio. Y el UNDAF no puede ser un momento más importante, porque 2015 a 2018 algunas cosas van a estar pasando en este país. Así que... ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias que estén acá. Muchas gracias a ustedes.